Hey, ¿qué tal estás? Bienvenido de nuevo a otro martes más aquí a Desayuno con Biblia. Y estoy muy contento porque pues más personas se están sumando a esta iniciativa de ir leyendo el Evangelio y de estar reflexionando en la persona del Señor Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Así que, bueno, bienvenido. Si te has incorporado ahora, o pues te invito a que mires en el canal donde se han ido subiendo más vídeos sobre más video reflexiones sobre este evangelio. En esta ocasión estamos en el capítulo 7 y hoy vamos a estar reflexionando los versículos 24 del evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 24 hasta el 37. Así que, como te digo, si te has sumado recientemente o si hoy te estás sumando, puedes mirar en el canal que hay otros vídeos anteriores, los cuales hemos ido reflexionando acerca de Jesús de Nazaret. Y pues hoy quiero que me permitas hacer algo. Voy a leer el texto y voy a hacer una reflexión, creo que un poco más personal. Una reflexión acerca de algo que he estado pensando que está sucediendo en nuestro tiempo. Entonces lo que quiero es agarrar el texto de hoy para verterlo en algo que está sucediendo en nuestros días. Así que si tienes tu Biblia, si no la tienes, pues yo la voy a leer para ti y vamos a estar haciendo una reflexión sobre el texto. Dice así, Marcos 7, versículo 24. Dice, levantándose de allí, está hablando de Jesús, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces les dijo a los que estaban a su alrededor, por esta palabra ve. O sea, entonces le dijo a la mujer que estaba a su lado y seguramente con más personas allí, le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano encima. Y Jesús, tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Efata, es decir, sea abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban la gente diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Como digo, quiero hacer una reflexión un tanto personal, trayendo el texto a lo que estoy observando en nuestros días. Primeramente, déjenme poner un poco en contexto, ¿ok? Tenemos en estos pasajes tenemos dos situaciones distintas. La primera es que Jesús seguramente estaba por Capernaum, por Galilea, y decide ir a una región, aquí dice Tiro y Sidón, era una región gentil, o sea, una región fuera de los contornos judíos. Ahora, esto es muy interesante, porque un judío de ese tiempo, un judío que se preciara, un judío ortodoxo, serio, prudente, ustedes me entienden, no iría nunca
a una región de gentiles, porque para ellos estaba prohibido, porque entre otras cosas ellos pensaban según su tradición y su teología que se podían llegar a contaminar si tenían acceso a un gentil. El judío tenía un pensamiento etnocéntrico, es decir, nuestra nación es la mejor, es la plus ultra, es la que no hay ninguna como nosotros y solamente Dios nos ama a nosotros. El resto de personas, los gentiles, o sea, los que no son judíos, son inmundos. Por tanto, un judío pensaba que si se tocaba, se rozaba en la calle con un gentil, quedaba contaminado. Hasta tal punto era su pensamiento. Pero vemos a Jesús aquí rompiendo esas normas absurdas, por supuesto. Y Jesús se va a la región gentil, no nos dice el texto no nos dice por qué se fue allí y tampoco nos dice si va solo. El texto guarda silencio en este sentido. Sí es verdad que dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón y entrando en una casa, no se nos dice de quién era la casa, probablemente sería una casa, una posada que alquiló o arrendó para un tiempo determinado, no se nos dice. Dice que no quiso que nadie lo supiese, él quiso estar de una forma tranquila en aquel lugar. Y es justo pensar esto, es justo pensar que quizá el Señor quería un tiempo de aislamiento, un tiempo de descanso, porque Él tenía en su ministerio una agenda tan apretada y esto nos enseña que el Maestro, el Señor Jesús, también necesitaba descansar y en caso de que Él se fuera con sus discípulos, el texto no nos lo dice, pero bueno, hay comentaristas que piensan que es posible. Vemos entonces que el Señor Jesús también quería que sus discípulos, en este caso, si es posible que Él se los llevara, quería que descansaran. Es lícito el descanso. El punto es que Jesús probablemente quiso aislarse por un tiempo. Y en una tierra de gentiles, algo que un judío nunca haría. Pero una vez, una mujer, y aquí entra la primera escena, una mujer que el texto se encarga de decir que era griega, o sea, no era judía, se enteró de que Jesús estaba. Esto nos dice que en esa región ya habían escuchado acerca de Jesús. Esta región había escuchado acerca de ese tal Jesús que sanaba enfermedades, que convulsionaba el mundo haciendo milagros y era bueno en gran manera. Y esta mujer que tenía un problema con su hija, dice que su hija estaba atormentada por un demonio, acude a Jesús para pedirle su ayuda. Y Jesús, y esto es un contexto cultural que debiéramos entender para comprender qué sucede ahí, Jesús le da una contestación un tanto, podemos decir, un tanto fría. Pero creo que Jesús tenía algo en mente. ¿Ok? Jesús le dice, no es lícito, tenemos aquí el texto, el versículo 27, deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto, como digo, tenemos que entender en un contexto de aquel tiempo. Los perros eran animales, son animales, pero que en aquel momento no eran considerados animales de compañía, ¿no? Sino que eran animales callejeros. Sin embargo, estos animales, cuando se hacían comidas públicas, estos animales, igual que sucede con los perros hoy en día que tenemos en las casas, esperan debajo de la mesa que se caiga algún alimento para comérselo ellos, ¿no? Entonces, lo que Jesús le dice a la mujer es, mira, primero tengo que alimentar a los hijos, que son a los de Israel. He venido para los de Israel. Y la mujer da una respuesta admirable, tanto que Jesús dice, wow, te sea hecho lo que pides.
Porque la mujer le dice, sí señor, yo entiendo lo que me estás diciendo. La mujer le habla con un respeto, con una admiración impresionantes. Y ante la respuesta que quizá hubiera sonado fría, la mujer no se baja de lo que ella persigue. Y dice, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. O sea, sí señor, pero yo, aunque tengas que alimentar primero, aunque tu venida, aunque tu misión sea primero para esta nación, yo estoy esperando a ver si cae algo, porque algo siempre cae para que los perrillos coman. Era una respuesta de fe y de esperanza y de saber que Jesús puede. Quiero que te quedes con esto. La mujer sabía que Jesús puede hacer algo determinante para su situación. Y Jesús lo hace. Jesús le dice, por esta palabra ve. O sea, Jesús premia la fe y la persistencia de esta mujer. Pero luego el texto, en el versículo 31, dice que Jesús, volviendo a salir de la región de Tiro, ahora no se nos dice cuánto tiempo, el evangelista no se mete en eso, simplemente va desarrollando el diálogo, la narración, la va desarrollando hasta el punto que Jesús vuelve a salir. Puede que haya habido un paréntesis de tiempo, que Jesús lograra el objetivo que tenía posiblemente de descanso con sus discípulos, y ahora Jesús reactiva de nuevo la misión y dice que volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea y dice que pasando por la región de Decápolis le trajeron a un sordo y tartamudo y le rogaron que lo sanara. De nuevo nos encontramos necesidad. En el primer ejemplo, en el primer caso, esta mujer griega, sirofenicia, tenía una necesidad y acude a Jesús para suplir su necesidad. Y ahora vemos en este segundo caso otras personas que tienen una necesidad, aún una persona que es sorda y no puede hablar. Y tiene necesidad y lo traen a Jesús porque estas personas reconocen que Jesús es el único que puede ayudar. Estoy un poco perplejo y triste, se puede decir también, un poco decepcionado, también cabe, porque estamos atravesando un tiempo complicado a nivel planetario, a nivel mundial. Estamos atravesando este COVID, estamos atravesando esta pandemia. Como digo, no sé desde dónde me estés viendo, desde qué país me estés viendo, pero aquí en España tenemos la misma necesidad que tú en tu país, obviamente. COVID es COVID, nos afecta a todos. Primer punto, tenemos una necesidad. Hemos visto en este pasaje dos personas, la mujer con una necesidad y este hombre sordo y tartamudo, sordo y mudo, otra necesidad. Y ambas personas, ambos sujetos en esta narrativa acuden a Jesús porque tienen necesidad y Jesús me puede ayudar. Y en ambos casos, Jesús premia la fe de las personas y la persistencia de estas personas. Entonces vemos que está Jesús, un Jesús que la sociedad lo conoce, porque a su paso las personas sacan a los enfermos para que Él los sane. Por tanto, el mundo reconoce a Jesús, entiende quién es Jesús, y las personas acuden a Él porque tienen una necesidad. Pero yo pensando en el tiempo de hoy, tenemos una necesidad grande. Estamos viviendo un tiempo de pandemia, estamos viviendo un tiempo de enfermedad, personas están muriendo, hospitales están saturados. Y yo no ceso de escuchar, por lo menos en mi país, en España, nuestra esperanza está en la vacuna. Nuestra esperanza está en la vacuna. O sea, se reconoce que hay un problema que no sabemos resolver, que tenemos un gran problema, un problema que mata, un problema de salud que mata. Y nuestra esperanza está en la ciencia.
O sea, nuestra esperanza está en el mismo hombre. Piensa esto por un momento, en el mismo hombre, ese que es presa del mismo virus. ¿No te parece un poco absurdo? ¿No te parece grotesca la situación? ¿Hasta dónde tiene que llegar el ser humano para comprender que necesita un Salvador? Que su esperanza debe ser Dios. ¿Por qué? Porque el mismo concepto Dios quiere decir alguien que está fuera de todo lo que sucede y que tiene el poder para hacer y deshacer lo que el hombre no puede. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasándole a esta sociedad? Que se está muriendo y no reconoce que necesita la ayuda del único que puede hacerla. Esta mujer reconoció que el único que puede ayudarme es este Jesús. Este Jesús del que oigo que hace milagros. Este sordo y tartamudo reconoció, o los familiares que lo trajeron reconocieron, hey, solamente este Jesús que hace milagros, del que oímos que hace milagros, es el único que puede ayudarnos. Y fíjate lo que dice el texto de lo que decía la gente de Jesús en el versículo 37 al final. Bien lo ha hecho todo. O sea, lo hace todo bien. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Quiere decir, este Jesús sana. Este Jesús tiene el control. Este Jesús puede con todo. Y se maravillaban. ¿Qué nos hace falta? Vuelvo a preguntar, ¿qué nos hace falta? ¿Qué te hace falta para entender que solo es Dios el que puede ayudarnos? Que solo es Dios el que puede ayudarte. Que solo es Dios el que me puede ayudar. Que solo es Dios el que puede sacarnos de esta en donde estamos metidos. ¿Qué nos hace falta? ¿Cuántas miles de personas más tienen que contagiarse o incluso morir para darse cuenta de que la esperanza no es una vacuna? Porque cuando venga una vacuna van a venir otras más enfermedades. El problema del ser humano es que necesita la ayuda de Dios porque es muy frágil. Somos frágiles. Pero además de frágiles, somos orgullosos, que no queremos reconocer que solo Dios nos puede ayudar. Y como digo, estoy un poco triste, estoy un poco... yo tenía esperanza. Y esto lo he visto ya decir también a varios predicadores, a varios profesores de teología, decir, al comienzo de esta pandemia teníamos esperanza de que el mundo o muchas personas se volvieran a clamar a Dios, países se volvieran a clamar a Dios, pero parece que el corazón del ser humano es muy duro y que incluso ni la misma muerte lo ablanda. No sé quién me esté viendo ahora mismo, no sé quién seas. Puede ser que seas de casa y seas cristiano, o puede ser que este vídeo te haya llegado, lo estés viendo y estés escuchando estas cosas por primera vez. No sé quién eres, pero déjame decirte algo. Sea el COVID o sea otra pandemia que venga, porque según los científicos vienen otras pandemias. Somos tantos millones de personas en el mundo y estamos destruyendo el mundo a pasos tan agigantados que las pandemias vienen. No estamos exentos de otras nuevas. El problema es que tanto tú como yo, el ser humano, somos muy vulnerables, no somos fuertes. Y tenemos que reconocer que Dios es la única salida que tenemos. Seamos como esta mujer que acudamos a Jesús y le decimos, Señor, ayúdanos, porque reconozco que tú eres el único que puede ayudarme. O seamos como este hombre sordo y mudo que tenía una imposibilidad y fue a Jesús, eres el único que puede ayudarme. Y Jesús honra cuando la persona le reconoce y lo honra
en los dos casos Jesús sanó. Así que desde donde estés y quien quiera que seas creyente o estés escuchando el Evangelio por primera vez, Jesús es la única respuesta. Jesús es el único que puede ayudarnos y Jesús es el único que puede dar por finalizada esta pandemia. El hombre necesita reconocer que él no lo puede hacer todo, sino que necesita a Dios. Que el Señor te bendiga en esta semana, que podamos reflexionar en estas cosas, que puedas reflexionar en estas cosas y que seas quien seas, incluso yo, sigamos abriendo nuestro corazón y tengamos más dependencia de Jesús en nuestra vida. El Señor te bendiga. Feliz semana. Chao, chao.